Muchas gracias, Lucrecia, porque has tenido la deferencia de aportarnos un tiempo para la formación académica en esto que es el mundo de la producción audiovisual. Quisiera que, Andrea, si estás por ahí... Bueno, gracias a todos quienes y todas que estén participando, a nuestra decana y Lucrecia. Bueno, es un placer este acercamiento, porque también hay una reconfiguración y vamos a volver a resaltar ciertos valores desde lo cultural y lo creativo, las industrias creativas, todo lo que involucra esta tarea en la que estamos directamente nosotros, formándonos. Entonces es muy interesante tener tu palabra, no quiero hablar mucho más, quiero pasarle a Claudia y después podemos hacerte algunas consultas. Claudia no está, Andrea. No, eso estoy viendo. Bueno, al final, por el chat, ya lo ubico y te aviso. Cualquier cosa al final le decimos. Bueno, Lucre, bienvenida, la clase es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Agradecerle mucho a Andrea, la directora de la carrera, la decana, cuando se sume, a Claudia y a Sergio por esta invitación. La verdad que creemos que es muy importante construir estos espacios de síntesis, digamos, de construcción de subjetividad. Creemos que las universidades tienen un rol fundamental hoy en pensar el contexto que estamos atravesando y el escenario que viene después del COVID-19 y las medidas que requirieron de aislamiento, el impacto de la digitalización, de la circulación digital, es decir, un nuevo escenario mundial sobre el que hay muchos referentes pensando, haciendo ensayos. Nos parece que las universidades son el escenario natural de pensamiento, de reflexión y de investigación sobre estos temas. La charla el título son los desafíos actuales de la producción audiovisual. Yo voy a compartir con ustedes un documento que elaboramos para esta charla y la idea es poder, no sé si lo podemos ir compartiendo, Sergio, mientras transcurre la charla. Lo dividimos en tres partes, digamos, de alguna manera la situación del sector audiovisual a partir del nuevo gobierno, es decir, a partir de la asunción del 10 de diciembre, ¿no? El impacto de los 4 años de la gestión macrista sobre el sector, el contexto que estamos atravesando y las consecuencias del aislamiento en la actividad, y es algo a lo que vamos a estar analizando también, las medidas que el gobierno nacional puso en marcha para atender esta situación a nivel general y a nivel particular en las industrias culturales, y de alguna manera las perspectivas y desafíos que tenemos, ¿no?, por delante, después de atravesar el escenario del aislamiento. Si quieren, vamos compartiendo con el documento, si no, lo voy mencionando yo, pero es importante tener algunos números. Antes, mientras Sergio está viendo la viabilidad de poner en pantalla el PowerPoint, voy a comentar algo. Más allá de la crisis estructural del sector que ya venía atravesando durante los últimos 4 años, hay un escenario que atraviesa todas las industrias culturales que tiene que ver con el proceso de digitalización, es decir, con el salto tecnológico que implicó la digitalización. Y eso suponía muchos desafíos que incluso hoy están acelerados, digamos, ¿no?, por la pandemia, acelerados por el aislamiento. Y tiene que ver con, de alguna manera, la circulación de nuestros bienes culturales y la legislación que ampara los impuestos específicos que crean los fondos de fomento, entre ellos los fondos del Instituto Nacional de Cine, tenían que ver o estaban pensados para un mundo analógico, es decir, la regulación tanto de cuotas de pantalla como de impuestos específicos para crear fondos de fomento de producción nacional de estos bienes culturales, estaban pensados para el mundo analógico, que suponía el vivo, lo que llamamos el vivo, no solamente en la sala de cine, sino en otras ramas de las industrias culturales como la música, etcétera, estaba planteada sobre el vivo y lo que llamamos el físico. 2 escenarios que se han venido reduciendo por el cambio tecnológico, por algunas razones, en algunos sectores más vinculados a la crisis económica, digamos, estos bienes culturales eran lo que llamamos elásticos a la economía y dependían de alguna manera de la posibilidad del ingreso, de ingresos
económicos que la población tuviera para acceder a estos bienes culturales. Entonces enfrentábamos un escenario de creciente digitalización, es decir, de la circulación de nuestros bienes culturales en el ámbito digital. No hablamos solamente del audiovisual, donde se nota claramente y es muy contundente, sino también en otros sectores de la cultura, como la música, como la industria editorial. Esto suponía, incluso antes de la pandemia y a pesar de la crisis económica que atravesábamos, o que estamos atravesando, suponía una serie de medidas vinculadas a lo que llamamos la convergencia tributaria, es decir, pensar cómo lograr que nuestro ingreso cultural no circule solamente entre el ámbito del vivo y el físico, sino también en el ámbito digital, con iniciativas legislativas que ordenen, digamos, de alguna manera la cancha de la circulación del ingreso hacia el universo digital. Ese es un desafío que suponía también pensar los nuevos formatos de circulación, de distribución y de exportación de nuestros bienes culturales. Ese escenario está pendiente, es una agenda que está es a nivel internacional, y está de alguna manera profundizado por la pandemia y por las condiciones de aislamiento, porque hoy básicamente, y por estas condiciones que establece sanitarias, hoy solo podemos acceder a estos bienes audiovisuales, música, etcétera, a través de este mundo digital. Sin perjuicio de esto, y de esta aceleración, y de esta agenda que tenemos por delante, era de alguna manera el plan, digamos, de trabajo que nos habíamos propuesto, y que hoy está de alguna manera acelerado por esta situación. Ahora, volviendo a la presentación inicial, no sé si Sergio pudiste compartirla, y si hay algún comentario también me lo van poniendo en pantalla, lo vamos a ir contestando. Bueno, obviamente sabemos, la producción audiovisual no estaba exenta, digamos, de las consecuencias del modelo económico, venía de atravesar 4 años de deterioro sistemático. Las políticas del gobierno, el modelo económico del gobierno de Mauricio Macri, habían influido sobre este sector, como influyeron en general sobre la economía argentina, sobre la capacidad de consumo de nuestra población, sobre la capacidad de producción de bienes culturales, y entre ellos los audiovisuales. Solo para decir algunos números, el presupuesto del Inca cayó un 28% en términos reales entre el 2015 y 2019. Todos sabemos que el Instituto es el gran organismo de fomento que tiene nuestra industria cinematográfica, y durante la gestión anterior, es decir, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también fue un fuerte organismo de fomento en lo que llamamos contenidos audiovisuales, vinculado a otra serie de políticas que se venían llevando adelante, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también como la televisión digital abierta, la digitalización de la televisión, las cuotas de pantalla de producción nacional, local e independiente que exigían esta ley, y un conjunto de políticas en articulación con otros organismos del Estado que también se detuvieron e implicaron un claro parate en el sector. También entre 2015 y 2019, los espectadores de cine totales cayeron casi un 7%, pasaron de 52 millones a 48 millones aproximadamente. Eso lo van a ver en pantalla cuando podamos tener a la vista el PowerPoint. Pero más importante que esto, y esto tenía que ver con lo que hablábamos antes, digamos, el mundo analógico, la posibilidad de acceder a los bienes culturales dependía del ingreso, o sea, eran bienes que son elásticos a la economía. Aquellos bienes inelásticos tienen que ver con aquellos de subsistencia. Uno puede prescindir antes de ir a pagar una entrada de cine que no tener el servicio de luz o de gas o de agua, digamos. En relación a cuando la economía se restringe, claramente se priorizan aquellos servicios que son vitales de alguna manera, y se recortan, digamos, aquellos que pueden recortarse, y entre ellos los bienes culturales, siempre de alguna manera son elásticos a esta situación. Ahí está en pantalla el PowerPoint. Estamos en la segunda página. Acá, no, más arriba, ahí está, exacto. Bueno, decíamos esto, acá tienen los datos del presupuesto, los datos de espectadores.
El porcentaje de espectadores que también se vio perjudicado tenía que ver con los espectadores de cine nacional. Para que tengan una idea, durante toda la década de los 90, el promedio de entradas vendidas en todo el país, que es una de las fuentes de ingreso tributario que componen el Fondo de Fomento, era entre 32 y 34 millones de entradas vendidas para todas las películas que se estrenaban. Y más o menos aproximadamente el 10% de las entradas totales vendidas iban para el cine nacional. Más o menos entre unos 3 millones y 3 millones y medio de entradas. Siempre el 10%, esto se corresponde con otras cinematografías y se corresponde también con el nivel de hegemonía que tiene la cinematografía americana, en general en la pantalla mundial. En general concentra aproximadamente el 90% de la cuota de pantalla, de las entradas, ¿no? Este porcentaje había logrado subir, no solamente el crecimiento económico de nuestro país entre el año 2013 y 2015, logramos que pasaran del promedio de 32, 34 millones de entradas vendidas, llegamos en el año 2013 a más o menos 47, 48 millones, pero esa no solamente fue una buena noticia, y esto retomo acá con lo elástico, un elástico de la economía, una vez que uno garantizaba algunos derechos, el derecho a la educación, a un trabajo, a una asignación por hijo, a una jubilación, podía acceder a los bienes culturales, había crecido de 32, 34 millones y llegó a un piso, a un nivel de entre 49 y 52 millones de entradas vendidas. Esa era una gran noticia en general para la exhibición en Argentina. Las salas pasaron más o menos de 600 salas a alrededor, un número superior a 900 salas. Esto es también un dato muy importante que tenía que ver con todo el circuito, porque cuando pensamos la producción audiovisual y cinematográfica en particular, pensamos desde el desarrollo de proyectos hasta la exhibición. Y la otra gran noticia tenía que ver con que del 10% del promedio de entradas vendidas para el cine nacional habíamos pasado al 15%, o sea, pasamos de 3 millones y medio de entradas vendidas para el cine nacional a casi 7 millones, 7.8, creo que fue, casi 8 millones de entradas vendidas para el cine nacional, y pasamos del 10% total de la torta casi al 15%. Esto es un número muy importante cuando podemos compararlo con niveles de concentración a nivel mundial que habíamos venido describiendo. Para tener un parámetro, en esos mismos años la cuota de pantalla, digamos, para cine nacional en Brasil era más o menos del 10%, nosotros hablábamos del 15%, en Chile ese porcentaje era mucho menor, era alrededor del 4 y el 5% de las entradas vendidas para el cine chileno sobre el total de entradas vendidas. Este es un contexto entonces de deterioro. El porcentaje de espectadores de películas nacionales bajó también, acompañando el descenso incluso superior al descenso general de venta de entradas entre 2015 y 2019 del 14,5%, es decir, este 15% que hablábamos, a un poquito por encima del 8%. Significó nada más y nada menos que 3 millones y medio menos de entradas vendidas para el cine nacional. Este es un contexto específico en que tiene que ver con el sector cinematográfico dentro del audiovisual. El sector audiovisual en particular también, ahí tienen en pantalla más o menos, se estima que el valor agregado de producción y distribución cayó un 12%, son datos del primer trimestre del 2019, entre 2015 y ese primer trimestre del 2019. También los servicios de radio y televisión cayeron, entre 2015 y 2018 el déficit comercial de los servicios también creció, en parte por la crisis económica y también por el cambio tecnológico que atravesamos muy, muy vertiginosamente hacia la digitalización. La cantidad de puestos de trabajo obviamente es un correlato, digamos, a la caída de la actividad, cayó un 5% entre 2015 y 2019. Todos estos datos son fuente del CINCA, es el Sistema de Información Cultural de la Argentina, que depende del Ministerio de Cultura. Entonces,
Ese es el escenario en el que partíamos al terminar el año 2019 o promediando el inicio del año 2020. ¿Cómo está hoy el sector audiovisual? Obviamente atravesado por la pandemia, por el aislamiento, por las consecuencias necesarias para el cuidado de la población que limitan, restringen, digamos, la posibilidad de la producción del sector. Toda la cadena productiva está afectada, hay suspensión de rodajes, cancelación de estrenos, de festivales, de mercados cinematográficos, todos los, haciendo solo un recorrido, ¿no? Mayo es un gran mes de festivales, tiene el Festival de Cannes, también tiene el mercado de contenidos de televisión, el NACPE en Miami, que es un lugar donde también Argentina tiene un posicionamiento en la venta de contenidos para el mercado latino en Estados Unidos. Se estima el declive interanual del 80%, obviamente en relación al 2019, y no es del 100% porque algunas ventas internacionales que tienen que ver con las plataformas digitales siguen vigentes. Evaluando el costo que vamos a poder evaluar al final, digamos, de esta etapa, hay que ver el escenario que nos deja el sector de la exhibición, es decir, las salas cinematográficas. Obviamente los distribuidores rediseñaron sus propias estrategias de estrenos, o sea, los estrenos, los que llamamos tanques, digamos, se pasaron todos hacia el 2021, con lo cual hoy las salas cinematográficas, más allá de estar restringidas, y van a ser, como sabemos, las dos actividades más afectadas por la pandemia son el turismo y la cultura. Fuimos los primeros en parar y vamos a ser los últimos en volver, porque lo que supone sobre todo el vivo, ¿no? La posibilidad de ver colectivamente una película en una sala de cine, o un espectáculo musical o teatral, etcétera. Dice, se estima una pérdida del 60% de los contratos de trabajo mensualizados de aquí a 6 meses. Esta actividad se intensifica más en el sector del AMBA, digamos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, donde está concentrada principalmente la actividad, pero además que hoy es cabeza de pandemia, digamos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y de Chaco son en principio las más afectadas y con situaciones de mayor expansión de la enfermedad. Voy a recorrer otros sectores, no solamente el cinematográfico y el audiovisual en general. Arriba tuvimos datos también del sector audiovisual televisivo en cuanto a sectores de servicios de comunicación audiovisual. El sector de los videojuegos es un sector interesante, en que Argentina tiene un gran desarrollo y reconocimiento, digamos. Este sector percibe hoy la postergación del 40% de sus contrataciones de servicios internacionales. La venta internacional es estable, teniendo en cuenta el contexto del resto de las actividades. Estamos en la siguiente ya, Filmina, la siguiente página. Teniendo en cuenta, digamos, el creciente consumo de los productos digitales en el marco también de este contexto de aislamiento que es mundial, no solo nacional. El 60% de los trabajadores es un sector precario, digamos, tiene que ver con la deslocalización de su cadena productiva, por un lado, pero podemos relevar a través de sus cámaras, el ADVA, la Cámara, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos y demás, que el 60% de sus trabajadores son monotributistas, el 25% independientes, y el otro 35% restante con una relación laboral informal. Obviamente, y como siempre pasa, los sectores independientes son los más afectados por la inestabilidad y la informalidad de su relación laboral, pero sin embargo es un sector con gran potencia en cuanto a su capacidad exportadora, ¿no? Teniendo en cuenta este nuevo escenario o este proceso de transformación del ámbito que nos trae la digitalización.
la segunda parte, ¿no? Pasamos la primera parte de una caracterización desde dónde partimos, el contexto actual que estamos atravesando, y quería hacer como un pantallazo vinculado a las iniciativas del Gobierno Nacional, del Estado Nacional, alrededor de esta situación. Hoy, por supuesto, estamos trabajando, dando asistencia a distintos sectores, vinculado al armado de los protocolos de reapertura, en conjunto con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, en conjunto también y por supuesto por indicación del Ministerio de Salud, que es quien orienta acorde a la evolución, digamos, de la curva de contagio, lo que es posible o no realizarse como actividad, lo que es actividad esencial, lo que deja de ser actividad esencial para ser actividad posible, y sobre todo pensando que jurisdicción por jurisdicción hay realidades muy diferentes, ¿no? Provincia por provincia. Por un lado tenemos las recomendaciones del Ministerio de Salud con el Consejo de Expertos que determinan cuáles son las condiciones. Esto se transforma en lo que llamamos disposiciones del ASPO, del aislamiento, y estas disposiciones son a las que se tienen que ajustar las distintas jurisdicciones de acuerdo a su nivel de expansión de contagio, y lo que hacemos es tratar de acordar, le estoy leyendo mientras hablo los mensajes que van circulando, los protocolos posibles de reapertura entre los sectores. Por supuesto tienen que acordarlo las cámaras productoras, pero también los sindicatos de trabajadores, y cuáles son las medidas, digamos, de lo que llamamos EPP, medidas de protección personal, que deben ponerse en marcha en cualquier tipo de actividad que se realice. Esto es un trabajo que estamos haciendo en conjunto también con las cámaras de los distintos sectores de las industrias culturales, y como lo decíamos antes, también tiene que ver con un diferencial, digamos, que tienen que ver con el avance de la pandemia en distrito por distrito. Estamos trabajando con todas las cámaras y sectores. Cuando hablamos de las cámaras, hablamos no solo del sector audiovisual, sino también el sector de las artes escénicas, el sector editorial. Por ejemplo, el sector editorial se vio muy afectado, también venía siendo afectado de alguna manera por esto que decíamos antes, la restricción de la producción de estos 4 años. Para que tengan una idea, me acuerdo algunos números porque estuvimos dando una charla hace poco, con la presidenta de la Fundación del Libro y de la Cámara del Libro. En Argentina se editaban 0.67 libros por habitante en el 2015, y esto pasó a 0.37 en el 2019, una caída del 50%. Pero además, cuando sucede la pandemia y los mecanismos de prevención, estaba próxima a realizarse la Feria del Libro, que es como todos saben, uno de los grandes mercados a los que la industria editorial apuesta, digamos, muchas veces se edita para esa feria. No se pudo realizar, se realizó de manera virtual, logramos digitalizar todos los catálogos, logramos que estén a disposición de los compradores, pero una industria que venía seriamente afectada, se profundizó todavía más su situación. Entonces estamos trabajando con las distintas cámaras, como decíamos antes, las de las artes escénicas, la de videojuegos, las artes visuales. Digamos, también iba a suceder, que no pudo realizarse en el mes de abril, Arteba, que es uno de los mercados más importantes, digamos, para las artes visuales. También se desarrolló en un programa piloto de manera virtual, con diferentes resultados. Este es un escenario que creemos llegó todo el mundo, hay un gran consenso, llegó de alguna manera para quedarse, la posibilidad de que los intercambios de nuestros bienes culturales se den crecientemente y aceleradamente en el ámbito digital, como mencionábamos antes. También trabajamos mucho en articulación con otros ministerios que tienen políticas más universales, o sea, como el Ministerio de Trabajo, la FIP, la posibilidad de las prórrogas, digamos, de las agendas impositivas, para poder afrontar esta etapa de aislamiento que nos exige el cuidado frente a esta enfermedad, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Acá hay un marco muy interesante,
que tiene que ver también con algo que está en el contexto, la digitalización, decíamos, la Ley de Economía del Conocimiento, pensada básicamente para el sector de la producción de contenidos y el desarrollo de software, pero también los contenidos audiovisuales. Es, de alguna manera ustedes la conocen, es la ampliación de la ley de software existente, pero que incorpora también al lenguaje audiovisual, al sector de la producción audiovisual, entre aquellos que están fomentados a través de distintos incentivos impositivos y demás, vinculado a la posibilidad de producir para exportar. En eso también estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, más allá de la asistencia, digamos, a lo que tiene que ver con las medidas de emergencia. También desde el Ministerio de Cultura se pusieron en marcha programas específicos o se fortalecieron programas que ya existían para dar asistencia a este contexto. El Fondo de Desarrollar, que fue un programa que cerró ahora. Tuvimos más o menos unos 2.000 espacios culturales, es una ayuda de emergencia destinada a espacios culturales, sobre todo, digamos, a lo que tiene que ver con los costos fijos, digamos, pero sobre todo a aquellos que desarrollaban ahí sus trabajos o su tarea, sus actividades culturales. El 50% del apoyo va orientado a los trabajadores de esos espacios del circuito independiente, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el sector audiovisual específicamente, obviamente se suspendieron los estrenos, y para aquellos los que conocen la ley de cine o el mecanismo por el cual el Instituto de Cine fomenta la producción de películas, saben que es necesario el estreno comercial para poder tener acceso al subsidio. Ese subsidio en general depende de la escala de producción o va a complementar créditos que se habían asumido para el desarrollo de la producción. Entonces se estableció todo un sistema, digamos, de presentación de costos online, la posibilidad de estrenar a través de la plataforma Cinear. Esto es muy importante porque es lo que permite poner el circuito de fomento en funcionamiento, es decir, el acceso a subsidios. Si después quieren profundizar en esto, es un tema, digamos, muy importante. La Argentina cuenta con una ley de cine y un organismo de fomento como el INCA, que es un modelo, digamos, de legislación para garantizar la producción nacional, y también un mecanismo flexible para alentar la coproducción, pero bueno, fue muy rápido que pudo ponerse en marcha esta posibilidad de continuar con los circuitos administrativos, como los estrenos virtuales. También, obviamente, cuando cae la actividad, estamos hablando de una actividad que es eventual, digamos, tanto la producción cinematográfica como la producción de publicidad o la producción de contenidos para lo que hoy llamamos OTT o plataformas, es un trabajo eventual. Después tenemos un sector más estable, que es el vinculado al sindicato de televisión, que es más un formato del siglo XX, digamos, trabajadores de planta permanente, que tienen continuidad, digamos, laboral, pero naturalmente la caída y la detención de la actividad en toda su cadena significó en muy corto plazo el desfinanciamiento también de las obras sociales de los trabajadores. Para eso también el gobierno nacional está poniendo en marcha de alguna manera asistencia para que pueda continuarse con las prestaciones desde los sindicatos y demás, y especialmente el Instituto Nacional de Cine dio una ayuda económica al sindicato de técnicos cinematográficos y también la Asociación Argentina de Actores. Es algo que también tenemos que enfrentar como realidad ante la caída de la actividad y por lo tanto la caída de los aportes a estas obras sociales. Bueno, la convocatoria al libro por ciento, hablábamos antes, la CONAVIP, ustedes saben, son las más de 2.000 bibliotecas populares que hay en todo el país, contaron siempre con un fondo de compra durante la Feria del Libro para las editoriales. 2 días de la feria se abrían para los delegados de estas bibliotecas que venían a comprar. Esto también había sufrido una merma presupuestaria durante el gobierno del macrismo. Desde el Ministerio de Cultura
se más que duplicó el fondo, digamos, de lo que se llama libro por ciento para la compra por parte de la CONABIP, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en la compra a las editoriales a través de esta digitalización de los catálogos de todas las editoriales que iban a participar de la Feria del Libro, además que los gastos logísticos que se hubieran supuesto, digamos, que el traslado de todos los referentes de las bibliotecas también se orientó a la compra directa de ejemplares de libros para esas editoriales. Bueno, becas desde el Fondo Nacional de las Artes, como Sostener Cultura, el Teatro Cervantes también, concursos para obras inéditas. Ahí yo estoy repasando con ustedes también la presentación, que después la van a tener a disposición, el programa Puntos de Cultura, que supone la asistencia a un sector más, al sector más independiente y comunitario, digamos, de la cultura, organizaciones populares, proyectos comunitarios. Se establecieron subsidios también para organizaciones sociales con base territorial, digamos, para los miembros de esta red nacional se duplicó el presupuesto, y bueno, también se están procesando en este momento todas esas presentaciones de subsidios que incluyen comunidades indígenas, asambleas, organizaciones sociales, etc. Yo creo que estoy ya en la siguiente página, Sergio. Lamentablemente, cuando hablamos de las industrias culturales, hablamos de un sector muy segmentado, no solamente entre los distintos sectores de nuestra industria, sino hacia adentro, digamos, de un mismo sector. Hay sectores comerciales, hay sectores independientes, hay sectores más formales, hay sectores más informales, y por lo tanto más vulnerables y más débiles frente a un escenario donde se detiene la actividad. Antes, en la página 8. Entonces también tuvimos que articular con el Ministerio de Desarrollo Social para, digamos, tratar de contener situaciones de emergencia alimentaria vinculadas a trabajadores de la cultura también, ¿no? Actores, el circo es un sector de la cultura que es básicamente una actividad callejera, que por supuesto quedó inmediatamente inhabilitada. Un subsidio para los que no percibieron el IFE por parte del Instituto Nacional de la Música. Acá es interesante porque los trabajadores de la cultura en sus distintos lenguajes presenta distintos niveles de formalidad, de informalidad, pero también impositivos. Los artesanos, por ejemplo. Cuando hablamos de artesanos, hablamos de aquellos que trabajan con materiales originales sin que interfiera un proceso tecnológico en la producción, sí técnico, pero no tecnológico, y ahí entonces estamos hablando de un sector muy importante, pero también muy informal. Entonces, al restringir las posibilidades de venta de productos, por supuesto la actividad se cae, pero su condición impositiva muchas veces hizo que no pudieran tener acceso inmediato a las medidas de asistencia y necesitaran de alguna manera una articulación desde el Ministerio de Cultura con los otros ministerios para que pudieran accederla. Bueno, el plan Podestá, el subsidio a la preservación de salas, elencos, salas, teatristas, etcétera, ¿no? Desde el Instituto Nacional del Teatro, el INT, que es el organismo descentralizado que asiste la actividad, como tenemos el INCA en el sector audiovisual. Y bueno, esta sería la segunda parte de la charla, que tenía que ver con las respuestas del Estado Nacional, digamos, a este contexto. Seguimos avanzando en nuevas respuestas, en nuevas convocatorias, en nuevas propuestas. El Fondo Desarrollar tuvo una cantidad de solicitudes presentadas y se pudo duplicar el fondo de asistencia. Creo que vamos a poder llegar al 100% de aquellos que hicieron correctamente su presentación. Pero bueno, después de estas situaciones, el escenario post-pandemia, ¿no? Como decíamos al inicio, estamos trabajando en el desarrollo de los protocolos que permitan el reinicio de las actividades, con el cuidado necesario, y ante todo la prioridad del gobierno, del Ministerio de Cultura, es la seguridad sanitaria, digamos, de la población. Trabajamos, como les contaba antes, junto con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, con las cámaras del sector y los sindicatos, tomando también
ejemplos de otros protocolos que surgieron en otros costados del mundo donde el avance de la enfermedad fue previo, y ahí tuvimos y tenemos muchos insumos y ejemplos y experiencias sobre las que trabajar. Pensar en una etapa posterior qué políticas de reactivación del sector, y bueno, también la posibilidad de articular a nivel regional. Hoy la Argentina está coordinando un trabajo de investigación desde el Ministerio de Cultura también sobre el impacto del coronavirus a nivel regional en las industrias culturales. Son 14 países de Iberoamérica y Argentina está coordinando ese estudio, que tiene también el apoyo del BID, de la UNESCO, de la CEGIP, de la Organización de Estados Iberoamericanos, y ahí hay un espacio interesante para poder construir indicadores y que además poder pensar soluciones conjuntas a nivel regional, poder compartir respuestas que se han puesto en marcha en distintos lugares del mundo sobre esto. Y bueno, finalmente este escenario del que hablábamos al inicio, el que partimos, el que atravesamos y el que se viene, que sigue siendo también la posibilidad de que las industrias culturales sean parte de la solución a muchos de los problemas estructurales de nuestro país. Tienen un alto potencial exportador, sobre todo en cuanto a al sector del sector audiovisual, de los videojuegos, pero también otros más tradicionales como las artesanías. Entender el conjunto de medidas que nos llevaría a adaptarnos al universo digital para que decíamos antes, nuestro ingreso cultural circule en el ámbito del físico, del vivo, pero también en el ámbito digital, con las medidas necesarias de convergencia tributaria, de incentivos para inversiones como los que ofrece la Ley de Economía del Conocimiento, y pensar en ese circuito virtuoso de producción, de adaptar, digamos, las bases normativas que regulan a los sectores hoy, las nuevas formas, digamos, de fomentar la producción, los nuevos formatos, los nuevos lenguajes que exige este universo digital, también pensar el apoyo a la circulación y a la comercialización de bienes culturales dentro del ámbito digital, y finalmente también la exportación, promover la exportación y ser parte de la solución a la restricción externa histórica de nuestro país en cuanto al ingreso de divisas, a ser parte de la solución a la posibilidad de diversificar nuestra matriz productiva. Creemos que las industrias culturales tienen un gran potencial en este sentido. Yo creo que podemos pasar ahora a una etapa de preguntas. Creo que estuve bien en el tiempo, más o menos esos 45 minutos que nos propusimos, y bueno, me gustaría ahora interactuar con ustedes. Mendoza es una plaza para el sector audiovisual muy importante, conocemos la provincia, a mí me tocó estar antes que en el Ministerio de Cultura, donde estoy ahora, y en la gestión anterior de Néstor y Cristina Kirchner estuve en el Instituto de Cine, primero 4 años en la Gerencia de Acción Federal, lo cual me dio la posibilidad de conocer, digamos, al sector en toda su extensión territorial. También tuve a cargo la interinstitucionalidad que requería la implementación de estas políticas que hablábamos antes, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la televisión digital abierta y otras iniciativas interinstitucionales que nos permitieron desarrollar políticas de fomento muy activas a nivel federal, acompañando las cuotas de pantalla de producción nacional, local e independiente que exigía la ley. Después estuve 2 años en la vicepresidencia y 2 años en la presidencia del instituto. Sabemos que Mendoza es una plaza muy importante que incluso logró de alguna manera sobrevivir, subsistir, digamos, durante esos 4 años de restricción de la actividad, con salidas bastante innovadoras que tuvieron que ver con las alianzas hacia Chile, que fue un país que durante esos años fomentó más la producción, si bien en un modelo diferente, no un fondo de fomento, sino a través de la inversión de privados. Logró en parte reconvertirse hacia otras actividades. Hoy tenemos el desafío
un gran desafío de recuperar esa capacidad productiva. Creemos que existe ese concepto de capacidad instalada, y ahí, bueno, cualquier cosa, Sergio, parame, pero pensemos en un escenario que hasta el año 2009, 2008, 2009, el 90% de la ficción en nuestro país se producía en el área metropolitana, la producían 5 productoras de 3 empresas, ¿sí? Esta era la realidad. Pocos años después, ya el inicio de los primeros planes de fomento en el año 2010 hasta el 2015, teníamos una realidad completamente distinta. Se había producido ficción, documental y animación en todas las regiones de nuestro país, también algunos contenidos orientados hacia lo que en ese momento se llamaba multiplataforma, que anticipaba el escenario de la digitalización como lo vivimos hoy. Entonces ahí creemos que también hay una gran capacidad instalada de técnicos, de actores, de talentos que tienen un alto reconocimiento. Promovimos también en ese momento no solo la producción, sino también la circulación y la comercialización internacional. Se crearon distribuidoras nuevas, eran 3 distribuidoras, 2 de capital internacional, pasaron a existir otras que coordinaban incluso los contenidos federales, contenidos de Córdoba, se vendieron al mercado latino en Estados Unidos, por primera vez se ingresó a ese mercado, contenidos de Jujuy se exportaron a señales inglesas, en fin. Mendoza es un claro ejemplo de eso, con muchas series que incluso todavía recuerdo, y creo que esa capacidad instalada es parte de lo bueno y lo positivo que tenemos para enfrentar lo que va a ser la vuelta a la actividad, aún en este contexto de retroceso que implicó los 4 años de macrismo, más la crisis estructural a nivel mundial del sector audiovisual. Sergio, no sé si querés coordinar vos las preguntas. Sí, me parece que deberíamos pasar ahora a la etapa de preguntas. Antes que pasemos a la parte de preguntas, ahí la estoy viendo a nuestra querida decana, a la amiga Claudia García, que me encantaría que por ahí se exprese y nos diera algunas palabras antes que sigamos con el tema de las preguntas. ¿Les parece? Claudia, habilita tu micrófono. Hola a todas y a todos. Bueno, un placer, Lucrecia, te estuve escuchando y te agradezco esta posibilidad también que, bueno, más allá de la pandemia, es bueno que nos podamos conectar y encontrar virtualmente y que son más tal vez los que aprovechamos este tipo de charlas. Por supuesto que para nosotros, para Mendoza y para la facultad, todo el tema del desarrollo audiovisual es muy importante y de gran interés. Te quería hacer 2 preguntas. A ver, si vos visualizás a Mendoza como un polo audiovisual dentro de lo que es el interior, ya que el gobernador, bueno, lo anunció en su discurso del 1 de mayo como una posibilidad, pero si vos desde Nación lo visualizás como posible. Y otra como usuaria, audiencia. En esta pandemia yo he estado viendo a través de Cinear, las obras de teatro, todo lo que se ofrece virtualmente. Así como los músicos argentinos solicitan que se pase música argentina, y porque seguro que recaudan a través de SADAIC, mi curiosidad es, con esto de las obras de teatro, del cine en estas plataformas, ¿hay alguna recaudación posible para estos actores o es mínima? Frente a lo que sabemos que es justo un sector que la está pasando muy, muy mal. Esas serían mis 2 preguntas. Hola Claudia, bueno, gracias. Yo te agradecí al inicio cuando no estabas. Me parece muy importante estos espacios para construir sentido, digamos, subjetividad, sí, y sobre todo las universidades, digamos, como espacio natural para esto. Con respecto a la primera pregunta, sí, sin duda. Mendoza es yo diría, digamos, históricamente, como hablábamos antes, la concentración en el área metropolitana de contenidos estuvo en el área metropolitana, con también una presencia fuerte detrás de eso de Córdoba y Santa Fe, pero sin duda Mendoza fue el gran
como un gran destape, digamos, ¿no? Cuando pusimos en marcha lo que llamamos los concursos federales, hablábamos esto de la ley de medios TDA, que exigía cuotas de producción local e independiente, entonces había que acompañar con políticas activas el fomento de la producción de estos contenidos locales e independientes. Cuando se habla de independiente, es independiente del capital accionario de la señal televisiva en este momento, ¿no? Que hoy estamos en plena transformación de eso. Cuando pusimos en marcha los primeros concursos, yo recuerdo que Mendoza concentraba siempre la mayor cantidad de la cantidad de los premios ganadores, ¿no? De las series, porque ¿qué hacíamos? El modelo era dividir al país por regiones para nivelar la cancha, porque si no se da siempre el proceso de cancha desnivelada, ¿no? Cuando hay una concentración tan grande de recursos, servicios, como puede ser el área metropolitana, y se hace concursos a nivel nacional, las pelotas van hacia el lugar donde está esa asimetría. Entonces hubo que pensar, tomamos el modelo de lo que es el concurso Raimundo Gleiser, que era para desarrollo de proyectos cinematográficos, dividimos al país por regiones, también hicimos como un acompañamiento muy intenso en cuanto a poder detectar los proyectos que estaban en condiciones de ser producidos, fortalecerlos con clínicas de guión, dirección y producción, en el caso de animación, dirección de arte y animación también, y para que ellos después lograran mejorar. A veces un proyecto tarda su tiempo en madurar, tarda su tiempo en llegar a estar en condiciones de producirse y finalmente producirse. De esos contenidos que se produjeron, si quieren después podemos acercarles algún estudio, porque se hizo, digamos, algunos estudios más cuantitativos y otros más cualitativos. Mendoza arrancó concentrando la mayor parte de estas producciones. Hubo que, digamos, adaptar a nivel regional. Esto fue un proceso muy interesante. Se crearon asociaciones de productores donde no las había, en provincias como San Juan. Mendoza tiene no solamente un polo universitario muy grande, que es la usina, de alguna manera, digamos, de los recursos técnicos y creativos que después van a necesitar las producciones. Tiene una escuela de animación de muchos años también, o sea, cuestiones que la hacían muy competitiva. Logró realizar producciones muy interesantes, ficciones, las primeras ficciones. Eso hizo a un modelo de negocios, porque las mismas productoras que hacían contenidos para televisión hacían publicidades y también proyectos cinematográficos. Durante esos años se filmaron muchas películas en Mendoza, muchas, de verdad. Se logró articular, me acuerdo de Rochuli, me acuerdo de muchas películas de esa etapa. Se logró articular con algunos organismos provinciales como el Fondo Vitivinícola para que asistiera con líneas de fomento en equipamiento. Digamos, tuvimos hasta cuestiones de crisis de sobreocupación, digamos, de técnicos y de lo que llamamos fierros para la producción, pero de alguna manera todo eso fue una potenciación muy grande que logró que Mendoza, además de producir, lograra exportar contenidos al mundo. Formó parte Mendoza también de una iniciativa que llamó Federal Distribución, que era una distribuidora y comercializadora internacional de contenidos federales de nuestro país. Hablábamos de un sector no concentrado, hiperconcentrado, en 2 empresas que eran internacionales, Telefe Internacional, iWorks y demás. Así que todo ese proceso de crecimiento, esa experiencia, no solo en el proceso de producción, asociación, empresarialidad, porque también resultó de este proceso las las cosas colaterales positivas que se dieron, alrededor de eso, que es el crecimiento en el nivel de la empresarialidad. Hacer una venta internacional supone muchas complejidades que enfrentar, supone aprender a moverse en mercados internacionales como Midcon, digamos, que en 3 días mueven $10.000 millones en contenidos. O sea, en fin, nosotros creemos que eso es un indicador que habría que construirlo, digamos, en términos metodológicos de capacidad instalada que hoy nuestro país tiene, al haber pasado por la experiencia de producir, distribuir, comercializar contenidos en distintos lenguajes en coproducción con otros países. Así que la primera pregunta para mí sería afirmativa. Mendoza tiene mucho potencial
en toda esta cadena, cuando hablo no hablo solo de la creatividad, también de la creatividad, de los técnicos, pero de la empresarialidad, de la posibilidad de salir a resolver problemas para poder interactuar con el mundo en un mercado que exige cada vez umbrales más altos de producción y por lo tanto alianzas más amplias para poder realizarse. La segunda tiene que ver con esta agenda que hablábamos antes, ¿no? De la digitalización. Nuestra normativa, derechos autorales de intérpretes como Sagay, de música, de directores como el que recauda la DAC, son de una ley de alrededor de 1950 que se reglamentó en muchos aspectos durante la gestión entre la de Néstor y la de Cristina Kirchner. Casi todos los derechos autorales que suponía la producción quedaron reglamentados, salvo el de los productores, porque eso lleva un tiempo de consenso sobre cuáles van a ser las instituciones que lo implementan. Pero, sin duda, estaban pensados para el mundo analógico. O sea, lo cierto es, a partir de la pandemia se generó una federación de sociedades de gestión de derechos, la FADEM, que es muy interesante el proceso, que llevan la agenda claramente de extender los derechos, digamos, en la recaudación de derechos de intérprete a las OTT, a las ODB, a las nuevas formas de exhibición del mundo digital, ¿no? Las VOD, OTT, etcétera, todas las plataformas. Hoy eso no, habría que hacer una adecuación normativa, que era una de las que hablábamos al inicio, convergencia tributaria, adecuación normativa, que supondrían poder regular también en lo que hace a la producción nacional el universo, digamos, de exhibición digital. Hoy lo que proponía como agenda esta federación era que hubiera más contenidos en las pantallas, pero esto sí recauda si están en las pantallas de televisión, en las pantallas tradicionales que contemplaba la legislación analógica, pero no si el mismo canal, por ejemplo Telefe, reproduce sus latas de contenidos nacionales, de producción nacional, en su OTT, en su canal de streaming. Ahí no tributa. Entonces hay que trabajar, y esta era la agenda con la que llegábamos, que hablábamos al principio, de cómo adecuar a ese otro universo, que es un desafío del mundo, no es un desafío de la Argentina. Tenemos la normativa comunitaria como horizonte, como experiencia, pero es sin duda un desafío enorme. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Medios y que es la que tiene la facultad, digamos, en lo que tiene que ver con el derecho de intérprete, el de Sagay, para lograr, por un lado, que los canales de streaming de los canales analógicos tradicionales tributen, por otro lado también que las grandes plataformas, digamos, de exhibición lo hagan, pero para eso tienen que estar en el país. Para eso tienen que ser sujeto fiscal, tiene que haber una personería jurídica que pueda tributar. Lo mismo pasa con el 10% del BOC que recauda sobre toda entrada de cine o superior. Esa entrada de cine fue pasando después al alquiler de VHS, ahí delatamos la edad de todos, pero del VHS, después al DVD, etcétera. Ahora bien, la política, digamos, centralmente para mí tiene que estar dada hacia la atracción de inversión, digamos, que la Argentina sea un gran hub de producción. Eso está discutiéndose, estuvo Reed Hastings, que es el CEO de la plataforma más grande, que es Netflix, vino a Argentina, se juntó con nuestro presidente, con nuestro ministro de Cultura, para anunciar la serie de mayor presupuesto que había hecho en la región. Hay conversaciones, hay un hub de producción en España y otro en México, otro menor, más chico en Colombia, pero que están saturados. Argentina ofrece un montón de cuestiones competitivas que tienen que ver con esto que hablábamos antes, la capacidad instalada, la posibilidad de producción, obviamente también la cuestión cambiaria, pero bueno, tenemos que apostar a eso. Si logramos, por un lado, que vengan a invertir en el país, porque a la vez que se invierte, hoy Argentina está produciendo las 5 series para Netflix, para esta plataforma, por poner una plataforma de ejemplo, de producción que solo pueden producir en Argentina, o que es más competitivo hacer en Argentina. Pero la idea es que podamos ser sede de la producción de series globales. Este sí sería un desafío vinculado a la etapa siguiente a esta, que tiene que ver con la reactivación. Pensemos
que y tenemos el conjunto de organismos que están interesados, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Medios y el Ministerio de Cultura en que esto suceda. Vamos a trabajar intentando que eso suceda, pero para solamente pensar, cuando uno produce una serie para una OTT, al mismo tiempo que está produciendo, está exportando. Y de cada dólar que se invierte, más o menos, por un estudio que hicimos en conjunto con el Instituto Germani de la Universidad de Buenos Aires, de cada dólar, 40% va a trabajo directo, ¿sí? Técnicos, iluminadores, actores, directores, bla, bla, y otro entre 30 y 35% a puestos de trabajo indirecto, a los servicios vinculados a lo que demanda la producción audiovisual, logística, gastronomía, hotelería, etcétera. O sea, que tenemos un sector que, industria sin chimenea, por supuesto que lo sabemos, alto valor agregado, ¿no? El indicador del BPN, la cantidad de trabajo agregado en cada dólar que se exporta, y sin duda la capacidad instalada que tenemos de ser competitivos. Yo creo que pandemia mediante tenemos una oportunidad, como lo decía al inicio, primero de ser parte de la solución, no del problema, no dejar de pensar a las industrias culturales o a la cultura como un hecho solamente cultural, pasar a pensar a la cultura como una industria, a los artistas como trabajadores de la cultura, y pasar a pensarnos como parte de la solución, ¿sí? A la restricción externa, a la diversificación de la matriz productiva en nuestro país. Un poco larga la respuesta. Bueno. Muchas gracias, está bien. Me quedó claro. Perfecto. A los estudiantes, no sé si quieren que empecemos con un periodo de preguntas. Nos quedan aproximadamente unos 19 minutos de conexión. Así que el que quiera puede ir levantando la manito y avisando. Todos los presentes. Active su micrófono y pregunte. Bueno, parece que ha sido muy clara, Lucrecia. Ahí, Mati. Bien, Matías. bien. Acá estoy leyendo Matías. algunas cosas que están, Sergio, en el chat, ¿no? De la clase. Si querés, después sigue Matías Quintero, que quiere preguntar, es docente también de la carrera. Bien. Mati. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por muy buena la charla y muy claro el panorama, y bueno, hay mucho para hacer nuevamente. Respecto a lo que es los contenidos acá de Mendoza y lo que es las pantallas de esos contenidos, en algún momento se empezó a ver algunas ficciones, algunos contenidos como saliendo de lo que es el noticiero, que es lo típico de acá de Mendoza. Obviamente, a partir del año 2015 eso empezó a decaer. Hoy tenemos canales públicos de Mendoza que pasan contenidos que son del año 2013, 2014, 2015, pero claramente hubo una baja. Y después tenemos canales privados de Mendoza que uno prácticamente es una repetidora de Buenos Aires. ¿Vos ves más la salida para obtener pantallas de esos contenidos por la parte digital que por las pantallas locales? Esa básicamente es la pregunta. Yo no plantearía la cuestión como una antinomia, o sea, plantearía escenarios complementarios y pensaría modelos de negocio sustentables, ¿no? Para la producción. Nosotros trabajamos durante todos esos años que hablábamos, sobre todo entre el año 2009 y 2015, con las señales. Había alrededor de unos 44 canales analógicos, de los cuales más o menos más del 90% eran repetidoras de dos canales del área metropolitana, Canal 13 y Telefe. Fue un trabajo en conjunto, digamos, salvo los contenidos de noticieros o de magazine, todo el resto era una repetición de la programación del área metropolitana, y el canal, el modelo de negocios del canal estaba asociado a la pauta
a la pauta asociada a la repetición. Esto era un camino que había que recorrer largo, que tenía que ver con la posibilidad de la producción local y la producción independiente, también el marco normativo que nos ofrecía estas leyes que veníamos mencionando, y también suponía la desconcentración de la pauta. Digamos, era un trabajo de largo aliento que quedó un poco a la mitad. Creo que hoy el escenario cambió porque la digitalización cambió, digamos, los porcentajes en los cuales se está distribuyendo esa visualización de contenidos y exhibición de contenidos, pero creo que deben ser complementarias, o sea, de alguna manera hay que trabajar con los contenidos de televisión, hay que trabajar con los contenidos de publicidad, hay que trabajar con los contenidos vinculados en cine a la coproducción, con mercados que están cercanos, el caso de Mendoza y Chile me parece una experiencia muy importante, y también con los contenidos ligados a los servicios de producción, es decir, a los servicios de producción para producciones extranjeras o para producciones incluso de Buenos Aires que puedan desarrollarse en la provincia. Todo esto nos da un modelo de negocio sustentable que nos va a permitir también producir desde Mendoza nuestro cine, nuestros contenidos, ¿no? No es una antinomia, creo que tiene que ver con pensar. Nosotros trabajamos en algo muy interesante durante el año 2014-2015 que tenía que ver con el mapa del trabajo audiovisual, el mapa del sector audiovisual. Cuando nos propusimos esas primeras políticas de federalización, no contábamos con datos duros del sector, básicamente porque la Argentina tenía datos duros digamos, lo que tiene que ver con su matriz productiva vinculada a los commodities. En general no teníamos estos datos, entonces empezamos a trabajar en cómo construirlos, y tenemos esta idea de ahí también, de esa capacidad instalada. Me parece que hay que mirar las unidades productivas, es decir, mayormente son pymes, cualquiera de ustedes sabe si pasó por una productora y demás, que si bien los costos de producción son muy altos, y una película nacional, aunque sea mediana, estamos hablando de millones de pesos o de cientos de miles de dólares, pero que el nivel de rentabilidad es bajo, porque como decíamos antes, de cada presupuesto de esto genera un impacto enorme en puestos de trabajo directos e indirectos, y que son lo que hace de la actividad una actividad interesante en términos productivos, digamos, de impacto en el sector en cuanto a puestos de trabajo y producción. Entonces pensaría cuál es un modelo de negocios posible y sustentable que incorpore todas estos lenguajes, ¿no? El televisivo, el vinculado a lo cinematográfico, el vinculado a la publicidad y a los contenidos cinematográficos tradicionales. No sé si respondí, pero creo que iba por ahí. Bien, Lucre, ¿querés que pasemos a un periodo de preguntas de las que están escritas acá en el chat? Bueno, acá hay varias. Dice Ana Póvolo, pregunta, ¿de dónde partimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir? Me imagino que es posterior al tema del COVID, ¿no? Eso es una pregunta. Gracias a que nos manda un saludo. En Mendoza, acá hay otra, dice, en Mendoza está el clúster Firandas, pero se rumorea que, bueno, que no se toma demasiado personal técnico mendocino. ¿Cómo se haría para regular el acceso de personas a este polo de trabajo? O sea, de una gestión nacional, ¿no? Para solucionar eso, ¿no? Bueno, hay otra pregunta más. Antes de la cuarentena se podría decir que había bastante trabajo en los medios audiovisuales. Evidentemente ha sido una expresión tuya, Lucrecia. Siento que en Buenos Aires sí, pero me gustaría saber qué ha pasado en otras provincias. Es otra, a ver si hay algún dato. Y acá también algo parecido, de Ana Póvolo, dice, si hay registros estadísticos sobre la empleabilidad de técnicos en producción audiovisual en Argentina. Ahí tenemos como un combo de cosas. No estoy, a ver si puedo verlo. Voy a tratar de ir hacia arriba, ¿no? ¿En la presentación? Sí, a ver. Excelente. ¿De dónde partimos? Me parece que es un comentario, porque tiene que ver con el nombre de la exposición y lo que venimos hablando.
¿Qué va a pasar con los rodajes y sobre todo la ficción? ¿Hay algún proyecto similar a la ley de servicios para federalizar realmente la producción audiovisual y la ley de doblaje? La ley de doblaje es una ley que pudimos sacar y reglamentar también en el año 2013, está vigente. El problema con la gestión de gobierno anterior es que dejó de pedir el cumplimiento de esa ley, pero sí hay cuotas vigentes hoy en la ley y el decreto que reglamenta la ley de doblaje desde el año 2013. Registros estadísticos sobre la empleabilidad de técnicos de producción en Argentina. Decíamos esto antes, justo esta pregunta es anterior al último comentario, de que no había datos duros del sector. Sí, ahora, digamos, lo último que pudimos hacer era un mapa del trabajo audiovisual en conjunto con la COSIMECO, que son los gremios vinculados a la producción audiovisual, en todo el país, pero no está actualizado al año 2020, está actualizado al año 2015, pero ahí podemos tener un panorama sobre eso, sobre el sector y también a través de los sindicatos, que tiene lógicamente, al estar históricamente concentrada la actividad en el área metropolitana, también faltaban datos a nivel federal, pero sí efectivamente actores, SICA, SAT, SUTEP, los gremios vinculados a la producción audiovisual son los mejores, proveedores de datos hoy, ¿no? Lucre. Sí. Ahí Andrea Puebla quiere hacer una pregunta y posteriormente Milagros Martínez. Bien. ¿Querés que termine con la ronda acá o lo...? No. Te diría que por ahí podríamos hacer estos dos casos más y desde ahí vamos terminando, que nos quedan 9 minutos. Perfecto. Andrea. Sí, Lucre, vos habías dicho, nombraste lo de la industria, la idea de reglamentar la industria creativa donde están todos estos sectores, obviamente, desde la música, todo lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Más allá del audiovisual, los mismos artesanos que fueron sumados al MICA del año pasado o se empezaron a incorporar. Nosotros tenemos la ley de promoción a la industria, como bien se viene trabajando y lo vino planteando, se trabajó desde Filandes y a través de un trabajo mancomunado con el corredor audiovisual argentino, que es Córdoba, Rosario, Tucumán, todos los clústeres que se están conformando. ¿No crees que es necesario definir, por ejemplo, esto que recién nombraste también, como que tenemos muchas leyes y todos para promoción de la industria, pero no definimos la industria, por eso tampoco hay métricas que sé que se estaban estudiando en esto que volvés a repetir vos, para medir el impacto de la industria audiovisual en las economías regionales, en el PBI, entonces es como que como que no terminamos de definirnos para defendernos y para arrancar hacia dónde queremos ir, para tener todas estas políticas que creo que vienen como sumándose, pero no se terminan de definir. Incluso esto de lo que nos pasó con la pandemia, que nos arrasó lo digital sin estar más o menos bien parados en esto que ya se venía a venir con las OTT, con los streaming y no la no tributación de estas plataformas. Andrea, yo diría, por un lado, más que reglamentar, yo hablaba, porque sí existe mucha legislación vinculada, digamos, a las distintas disciplinas, la ley de cine, lo que sería necesario es una adecuación normativa, adecuarlo, digamos, que cuando estas leyes fueron pensadas y se hicieron para el universo analógico, porque el universo digital no existía, entonces necesitaríamos pensar adecuaciones normativas, convergencias tributarias, todo lo que hablábamos antes también que Claudia mencionó sobre los derechos de autor. Este es un desafío que tiene el mundo por delante, que no es solo la Argentina, hay poca legislación comparada como para tomar de referencia, hablábamos de la normativa comunitaria. Me parece que algunas cuestiones van a tender a formalizar nuestros sectores. La ley de economía del conocimiento hacia las pymes audiovisuales le va a exigir, para obtener los incentivos impositivos que ofrece en relación a ganancias, en relación a cargas patronales,
que declare, digamos, montos de exportación, cuestiones que hoy están abajo, digamos, de alguna manera del radar, pero nos van a dar datos y una idea más clara de cuánto es este ingreso. Los datos que podemos tener están vinculados, bueno, al CINCA, que es el sistema de información de las industrias culturales en Argentina, y a una encuesta que es la ENTIC, que es la encuesta que realiza el INDEC vinculada a los consumos tecnológicos, asumiendo que tener fibra óptica o paquetes de datos en nuestros celulares solo sirven para consumir bienes culturales, audiovisuales, música, no sirven para el teléfono, para usarlo como medio de comunicación telefónica. Uno tiene un smartphone y tiene paquetes de datos y tiene conexiones a Wi-Fi para poder consumir cultura, con lo cual ahí, entre una combinación de lo que es la EPH, la ENTIC y demás, logramos tener algunos datos más o menos duros sobre los consumos culturales en la Argentina. Creo que con la Ley de Economía del Conocimiento vamos a sumar datos vinculados a la exportación de bienes y con algunas cuestiones que estamos trabajando con aduana y con la FIP también, de incorporar en los nomencladores de exportación a otros sectores de las industrias culturales. Y con respecto a definirnos, también fue en el año, creo que 2013, se reconoció al sector audiovisual como industria. Digamos, en el 2014 creo que fue, se comenzó a trabajar con la Secretaría de Industria, con la CEPIME, de las políticas de incentivo industrial para el sector, de promoción industrial, porque al ser industria era sujeto de beneficio de la promoción industrial, que quedó un poco a mitad de camino, pero que creo que también para el sector de nuestras pymes, productoras audiovisuales, exportadoras, la Ley de Economía del Conocimiento va a ser un incentivo y la posibilidad de generar registros. Creo que tenemos información interesante en el Instituto de Cine y en el ENACOM, donde deben registrarse las empresas productoras, donde podemos, lo digo para los investigadores, ¿no?, de la universidad, que puedan tomar áreas de vacancia que son importantísimas y son estratégicas para lo que viene. Para pensar lo que viene necesitamos datos. ¿Por qué nosotros coordinamos esta encuesta de impacto a nivel regional sobre el COVID? ¿Y por qué nucleando a todos estos organismos internacionales? Cada uno venía con una misma iniciativa. Lo que hicimos fue sumar a todos para que después los resultados de esa encuesta sean validados metodológicamente por todos esos organismos. Entonces podamos apelar a fondos de cooperación internacional para desarrollar y potenciar la industria. Bueno, perfecto. Estaba Martínez por ahí que quería hacer una pregunta. Me parece que ya no está. Bueno, podríamos ver la última que han hecho acá, Lucre, escrita. Sí. No sé si la ves ahí, fíjate. A ver, no llego a ver todas, me parece. A ver, 6 nuevos mensajes acá. Sí. Hola a todos, gracias Lucrecia por la charla. Nos ubica en un nuevo panorama normativo y de trabajo, es muy útil. Esta consulta es para los docentes, aprovechando que están en esta instancia, es necesario definir cómo nuestros compañeros van a acceder a los tan demandados equipos adquiridos por la carrera. Bueno, es una pregunta para ustedes. Muy porque la producción que realizamos es en relación a la universidad. Sí, más arriba, a ver. Más arriba, sí, que es el sindicato de técnicos, claro. Lucrecia, vos hablaste de un protocolo de reapertura de la actividad. Luego de la cuarentena, ¿tienen idea de cómo se podrá trabajar en un futuro cercano? ¿Se dejará? No se deja a criterio de cada productora, no, por supuesto. Como explicábamos antes, hay medidas sanitarias, que son las que establece el Ministerio de Salud en conjunto con el Comité de Expertos, y que está sujeto a la evolución de la curva del contagio, por un lado. Esto se traduce en disposiciones que dicta el Ministerio de Trabajo a través de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Cuando, y siempre teniendo en cuenta que esta es la línea, digamos, en la toma de decisión, a esas disposiciones deben adecuarse todas las actividades. Y después tenemos lo que llamamos zonas de contagio. Nosotros estábamos hablando recién, pero Ciudad de Buenos Aires, provincia, sobre todo en el área metropolitana, y Córdoba y Chaco son cabeza de pandemia, de alguna manera, donde la transmisión comunitaria está más fuerte, y después hay otras jurisdicciones. Todo lo que se desarrolle
en cada jurisdicción, de acuerdo a su nivel de expansión de contagio y demás, debe adecuarse a esas disposiciones. De eso resulta, digamos, que el Ministerio de Trabajo asesora entre las cámaras productoras y los sindicatos protocolos para restablecer algunas actividades que después se adecúan, las cámaras adecúan esos protocolos, porque no es lo mismo un set de rodaje de un determinado tamaño a otro determinado tamaño, o a un guión, o a un tratamiento, o a una sala. Digamos, pensemos en todo, ¿no? Los EPP, las herramientas de protección personal, pero también las de señalización, las de información, todo eso supone que el protocolo que surge y que está en el marco de esas disposiciones, después es adecuado a cada actividad, después adecuado a cada, lo suscriben las cámaras y los sindicatos, y además cada sector y cada unidad. No es lo mismo un teatro de 200 personas o un cine de 200 personas que uno de 700, se adecúan los protocolos. Lo que no puede es violar las disposiciones generales. Esa sería la pregunta. Bien. La idea es que nadie se quede con ganas, así que si quieren hacer alguna pregunta, los que están presentes, es ahora o nunca. Así que bueno, veremos. Levanten la manito, ahí. Acá dice, en Mendoza ya se presentó un protocolo de trabajo, sí, lo vi, tengo conocimiento de eso. Al gobierno provincial, que a su vez lo presenta, exacto, perfecto, sí, es la vía, es un momento para eso. SICA no tiene sede en Mendoza, es lógico, a partir de la inversión que se hizo en producción de contenidos, de las que hablamos entre el año 2009-2015, muchos sindicatos ampliaron, digamos, hicieron convenios con otros sindicatos para dar prestaciones. Antes se reducía a 60 kilómetros de la capital federal, eso se amplió, se federalizó, pero no llegó a abarcar el 100% de la actividad, de las provincias, ¿no? Después Ana dice que no era una pregunta, que era el recorrido de donde partimos. Gracias, Ana. Matías, clarísimo. Creo que está bien. Sí, estaríamos. No veo más. ¿Qué pasa con la ley de servicios de comunicación? ¿Hay una fecha estimativa para la vuelta al teatro? No hay fecha estimativa para la vuelta del teatro del cine, porque básicamente dependemos de cómo evoluciona la curva de la enfermedad. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo son las directivas que nos orientan. Y con respecto a la ley de servicios de comunicación fue modificada por varios decretos del macrismo. De todas maneras, creo que hoy hay que pensar en una legislación que incluya el ámbito digital, esto que decíamos antes. La ley de servicio de comunicación audiovisual, que surge del debate de la coalición democrática durante 20 años de todos los sectores, llega a un escenario de cambios, ¿no? De cambios tecnológicos. Así que me parece que es un buen momento para discutir el conjunto, digamos, de normativas que hacen a este cambio, que es lo que estuvimos un poco recorriendo durante la charla. Ahí pregunta Andrea que si se están planteando los autocines. No, sí. No es pregunta, sino dentro de lo que estás muy preguntón. Claro. Lo que decía Lucrecia justamente de eso, de estos replanteos, de ver qué puede pasar, hasta ha salido lo de los autocines también, como vías. Claro, porque además hay que pensar en la complejidad, ¿no? Nosotros podemos pensar que, no sé, que se puedan reabrir, supongamos, ¿no? No estoy diciendo que esto va a pasar, estoy diciendo en un hipotético caso de que los cines puedan reabrir, pero con medidas de distanciamiento de 2 metros, con los estrenos de todas las películas grandes prorrogados por 1 año. No hay modelos de sustentable, reabriendo y perdiendo los apoyos del Estado, que implican los REPRO, las ATP, digamos, los seguros de desempleo. Es como que en vez de ayudar a la actividad, la estamos matando, o sea, estamos acelerando un proceso de inviabilidad. Pero bueno, sí, hay ideas muy creativas, muchas van a ser y tienen que venir del sector también empresarial, un autocine, no es solamente la parte de la gestión cultural, sino cómo se reconvierte una industria que hoy tiene limitaciones que antes no tenía.
Bueno, no sé si, creo que estamos terminando con el tema de preguntas y también despedirnos. Conociendo cómo es nuestra decana y cómo es Andrea Puebla, quería decirte que estamos a disposición desde la Facultad de Ciencias Políticas, desde la UNCUYO, a disposición para lo que necesites, para construir un proceso cultural y el tema de lo que tenga que ver con lo audiovisual, mucho más exitoso aún de lo que ha sido en aquellos años gloriosos. Creo que vos fuiste parte de algo que se hizo muy interesante e histórico en la Argentina, así que contá con nosotros en lo personal y también en nombre de la decana, que no sé si quiere decir algo para despedirnos, y lo mismo de Andrea, también si quiere decir algo para despedirnos. Y bueno, nada, eso, y decirte que muchas gracias por tomarte el tiempo, darnos tu tiempo, sé que es valioso y que por ahí tenés muy poquito. Y también decir y anunciar que Lucrecia va a estar prontamente de nuevo con nosotros en unos días más. La idea es hacer una conferencia también, así que vamos a invitar a todos los que están presentes y a que sean parte de ella también. Agradecer, y no me quiero olvidar de la docente Rocío Monteleone, que nos ha cedido este periodo de tiempo que ella tenía que dar clases, y bueno, le hemos pedido y ella muy alegremente y gustosa nos lo ha cedido, así que bueno, no sé si está por ahí, pero no quería que faltara ese mensaje. Bueno, Lucre, un tiempito para que te despidas. Totalmente a disposición desde lo institucional, contá con la facultad absolutamente para lo que necesites o necesiten y que podamos colaborar para que esto salga. Así que bueno, y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Andrea, Sergio, a Rocío también. Fue un gusto compartir con ustedes estas horitas, y yo también estoy a disposición y bueno, seguramente nos encontraremos pronto. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias. A todos los estudiantes decirle que la charla va a estar subida en la nube y seguramente también la vamos a subir y replicar en las distintas versiones de Facebook que tenemos en la carrera y en las plataformas. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Adiós, gracias. Adiós.